Así volvíamos a Chile. Nuestra ruta continuaba en medio de los bosques, vistas al lago y volcanes, lugares y postales a cada paso del camino. Salimos de Bariloche con la idea de llegar a Chiloé. Entre ambos puntos llegaríamos hasta Frutillar, donde pasaríamos la noche antes de continuar. Entre los parajes volvemos a rodar sobre el río Golgol. Por la ruta CH215 este río desemboca al lago Puyehue. Continuamos con dirección hacia Entre Lagos, donde tomamos el desvío con rumbo al sur para llegar hasta Frutillar. Cuando salimos de viaje, tomamos reservas previas de los alojamientos. Por lo general utilizamos Airbnb. Allí puedes buscar por zona y distintas opciones, entre lugares y precios. Para los mapas tenemos opciones. Si tenemos señal utilizamos Waze, o si la red no está disponible utilizamos Maps.me, con mapas fuera de línea o rutas de Google Maps previamente descargadas. Para ajustar nuestro presupuesto, planificamos la ruta por tramos en una planilla de Excel, la que indicamos distancias, peajes y combustible. Con esto podemos aproximar los gastos. Los documentos siempre es conveniente tener copias. Basta con fotos en el celular o una copia física. Conviene tenerlas en bolsas selladas y guardarlas en forma segura. Siempre contar con los parches y cámara de repuesto, calcular las distancias entre bencineras y contar con un bidón de reserva. Tomamos el desvío hacia la ruta U51, la que nos llevaría hasta continuar por la ruta U775 con destino al lago Rupanco. El lago Rupanco está en la provincia de Osorno, región de Los Ríos, y es compartido por las comunas de Puyehue y más al sur, Puerto Octay. Este lago es el segundo más grande de la región, después del lago Yanquihue. Después de contemplar el lago, seguimos rumbo a Frutillar, pero antes pasamos por Puerto Octay y el lago más grande de la región, el Yanquihue. Quedas invitado a suscribirte al canal y apoyarnos con un like y un comentario. Saludos y buenas rutas.